Una vidente brasileña que recibe mensajes del niño Jesús y está relacionada con el padre Oliveira, le contó al mariólogo Lucas Gelasio que el 19 de octubre de 2024 el niño Jesús le dijo: en el 2025 toda la verdad será revelada. Gelasio le preguntó por más detalles porque es una revelación de gran magnitud. Y ella le respondió que todo lo que se está ocultando a la gente hoy se dará a conocer, y que esto se refiere tanto a lo que está pasando en la iglesia como en el mundo. Si es así, que todo será revelado, entonces sabremos más detalles sobre la infiltración en la iglesia, que es una de las cosas más preocupantes desde hace décadas. Por ejemplo, conoceremos los detalles más actuales de lo que cuenta el padre Charles Moore en el libro Asesinato en el grado 33. Aquí hablaremos sobre los descubrimientos que hizo el padre Moore de la infiltración en la iglesia. Algunos de ellos publicados en su libro y otros no. Te va a sorprender. Te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita y a nuestra newsletter. Y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y en el mismo YouTube apretando unirse como miembro del canal. Ahora, en ese libro, el padre Moore da una impresionante información sobre uno de los casos más oscuros, como la misteriosa muerte de Juan Pablo I, y sus coletazos en el intento de asesinato de Juan Pablo II en 1981 y su envenenamiento posterior. El padre Moore relata que cuando estaba en Roma fue secretario del arzobispo Edward Gagnon, a quien el Papa Pablo VI había encomendado la tarea de investigar la infiltración masónica en la curia romana, porque sospechaba que había masones infiltrados. Era algo que se sabía entre bastidores, debido a la exhortación masónica alta bendita para infiltrar la estructura de la iglesia. E incluso él mismo había exiliado al arzobispo Aníbal Bugnini, quien había diseñado la misa actual, la del Novus Ordo, y se había probado que era masón. Gagnon, ayudado por el padre Moore, hizo un mapeo detallado de los miembros de la curia que eran sospechosos de pertenecer a la masonería, y elaboró un informe excelentemente documentado en 2 volúmenes. Sin embargo, Pablo VI no quiso recibir los documentos, alegando: estoy viejo, estoy enfermo, esto quedará para mi sucesor, no quiero saber nada al respecto. Y al poco tiempo murió. Fue elegido como su sucesor Albino Luciani, quien asumió como Juan Pablo I, quien a pesar de ser liberal era una persona recta y honesta, y se encontró con un Vaticano profundamente influido por ideas masónicas. Durante el corto pontificado de Juan Pablo I, de solo 33 días, el Papa intentó enfrentar esta situación. La principal figura de esta infiltración era el cardenal Sebastiano Baggio, prefecto de la Sagrada Congregación para los Obispos, quien durante su mandato nombró aproximadamente el 80% de los obispos en esa época. La tarde antes de su muerte llamó al cardenal Baggio a su habitación y le propuso trasladarlo a la sede vacante del Patriarcado de Venecia. El cardenal reaccionó con furia incontenible, gritándole al Papa y negándose a dejar su puesto. Testigos de la Guardia Suiza que escucharon los gritos desde el interior contaron que Baggio llegó a decirle al Papa: «¿Usted está loco? ¿Quién le ha dicho que tiene algún poder aquí?». Baggio fue el último en ver con vida al Papa. A la mañana siguiente fue encontrado muerto en su habitación. Oficialmente tuvo un ataque al corazón. ¿Pero murió a causa de una enfermedad coronaria? ¿Debido al estrés de la discusión?
o lo envenenaron como algunos sostienen. Luego accedió al pontificado Karol Wojtyła, quien asumió como Juan Pablo II, quien desconocía la curia romana y comenzó con un itinerario de viajes. Pero pronto se enfrentó con una curia poblada de masones. Y ese enfrentamiento, según destaca Moore, habría provocado el atentado del 13 de mayo de 1981. Moore ha dicho que la orden para este atentado fue dada desde la misma Secretaría de Estado del Vaticano. Interpol interceptó comunicaciones que indicaban que la instrucción final para ejecutar el atentado vino directamente de un miembro de alto rango dentro de la curia. Esta revelación muestra hasta qué punto había llegado la infiltración en las estructuras de poder del Vaticano. Y también cuenta que durante una cirugía a la que fue sometido tras el atentado, recibió una transfusión de sangre que estaba contaminada con hepatitis. Este hecho, según el padre Moore, no fue accidental, sino que fue un intento deliberado para debilitar al Papa, ya que sufrió las secuelas de esta enfermedad por el resto de su vida. Y el hecho de que algo ocurriera en un hospital católico del propio Vaticano revela hasta qué punto había llegado la corrupción y la influencia de las fuerzas infiltradas. Juan Pablo II, tras recuperarse del atentado, decidió retomar las investigaciones que Juan Pablo I había comenzado sobre la infiltración en la Iglesia. Llamó nuevamente al arzobispo Edward Gagnon y le expresó su deseo de hacer frente a los problemas de corrupción en el Vaticano. Una de las primeras decisiones de Juan Pablo II fue remover al cardenal Baggio de su posición de poder, nombrándolo para un cargo administrativo menos influyente. También comenzó a investigar las finanzas del Banco Ambrosiano, que había estado en el centro de varios escándalos financieros. Durante sus investigaciones descubrió que fondos destinados a obras de caridad y mantenimiento de la Iglesia habían sido desviados para inversiones cuestionables, incluida una participación en la mayor fábrica de preservativos del mundo, algo que consideraba escandaloso e inaceptable. También enfrentó una fuerte resistencia por parte de sectores dentro del Vaticano, especialmente aquellos vinculados a la Secretaría de Estado y a las figuras de poder dentro de la curia, empezando por la oposición del cardenal Agostino Casaroli, quien ejercía una fuerte influencia en la política exterior del Vaticano y tenía posturas de acercamiento hacia el comunismo, algo que complicaba los intentos del Papa por adoptar una posición más firme contra la URSS. Otro fue el cardenal Jean-Marie Villot, secretario de Estado que, según Moore, tenía conexiones con la logia masónica Propaganda Due, que había infiltrado instituciones políticas, financieras y religiosas en toda Italia y más allá. El alto grado de la infiltración hizo que muchos de los esfuerzos de Juan Pablo II para limpiar la Iglesia se vieran obstaculizados e incluso saboteados. La situación actual de la Iglesia es el resultado de décadas de infiltración y corrupción, donde los valores y doctrinas tradicionales han sido distorsionados por ideologías externas. La batalla actual en la Iglesia no tiene precedentes, porque la infiltración es mayor que en cualquier crisis pasada. Según la investigación del padre Moore, mientras que en el pasado las amenazas venían de afuera o se limitaban a algunos sectores, hoy en día la crisis es más profunda, porque afecta a la propia estructura y jerarquía de la Iglesia. La influencia de ideologías masónicas, comunistas y modernistas han penetrado profundamente en el clero, así como en las instituciones eclesiásticas. Y no sabemos si la profecía recibida por la vidente brasileña se cumplirá. Pero sería bueno que el Espíritu Santo saque a luz esta infiltración que tiene postrada a la Iglesia. Si sucede,
será en el marco de la purificación que Dios ha comenzado a hacer en su casa, para que la iglesia pueda sanearse y cumplir mejor su misión. Y para instalar una autoridad legítima en la iglesia. Y no suceda lo que Benedicto XVI dijo a un periodista, de que tenía poder solamente dentro de su despacho. Y que posiblemente haya sido una de las causas que lo llevó a su renuncia. Bueno, hasta aquí lo que queríamos contar del padre Moore referido a la infiltración dentro de la iglesia, que tal vez tenga parte en la verdad que sería revelada en 2025, según refirió el niño Jesús a la vidente brasileña. Ahora, si te gustó esto que contamos, deja un comentario, marca que te gusta este video y compártelo con tus amigos. Y me gustaría preguntarte, ¿qué otras cosas de la iglesia quisieras saber si es que todo dentro de la iglesia va a salir a luz?